Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a esta actividad que hoy nos convoca en esta tarde bastante fresquita para los que estamos en Paraguay, ¿verdad? Yo creo que en la región también, en la mayoría estamos viviendo días de frío. Queremos compartir, bueno, me presento, soy Laura Lesme, soy de la organización La Plataforma SA. Esta actividad la vamos realizando con las empresas, las organizaciones Vitalita y la Fundación. Si me permiten, voy a compartir para poder ir un poco. Y el Instituto de Formación Surgir, que está en Santa Fe, y me van diciendo si van viendo ya mi pantalla, por favor, para los que están del otro lado. Sí, Laura, te vemos y te escuchamos muy Irma. bien. Bueno, Se ve súper bien. sí, la actividad que nos convoca esta tarde, como les decía, es este webinario, esta capacitación en formato webinario que nos habla, la denominación es la comunicación no violenta en las organizaciones. Antes de pasar, quiero presentar brevemente a la organización La Plataforma, que es una empresa consultora que está liderado por un grupo de mujeres que ofrecemos soluciones tanto de asistencia técnica en el área de la consultoría, la gestión del conocimiento y todo lo relacionado a capacitación. Todas estas actividades con altos estándares de calidad que garantizan que nuestros resultados sean óptimos en cada una de nuestras intervenciones. Como propuesta de valor, la plataforma lo que plantea es contribuir a la mejora de la productividad en las organizaciones donde intervenimos, la adaptación al cambio y el desarrollo tanto de las personas como de las organizaciones, todo esto con enfoque de sostenibilidad. Y nuestro propósito es la de, primeramente, compartir nuestros conocimientos, innovaciones y nuestras mejores prácticas, todas ellas para instalar una cultura de integridad como hábito todos los días. Eso es nuestra razón de ser como institución. Y la agenda del día de hoy, como les decía al principio, vamos a compartir una capacitación sobre la comunicación no violenta en las organizaciones que estará a cargo de las especialistas en el tema. Y vamos también a presentarles un programa de gestión preventiva de conflicto en las organizaciones. Este programa está previsto iniciar después de la segunda quincena de junio, ¿verdad? Nos darán más detalles una vez que vayamos terminando con este webinario. Y el objetivo del mismo es analizar la manera en que nos comunicamos en las organizaciones y sobre todo conocer técnicas que nos permitan que sean más saludables de esa comunicación y ese día a día, ese convivir dentro de las organizaciones que sabemos que mucho tiempo pasamos en ellas, ¿verdad? Prácticamente son nuestras segundas casas en muchos de los casos, entonces es importante vivir y tener un ambiente agradable en la que nos vayamos desarrollando. Entonces, sin más, quiero pasar la palabra a Mercedes para que nos haga la presentación. Dejo de compartir mi pantalla para que puedan hacerlas ellas, ¿sí? Muchísimas Muchísimas gracias gracias. y aprovechen todo. Vamos a ir recepcionando los comentarios y las preguntas en el chat para en algún momento contestarlas, por favor, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, un saludo especial a todos los colegas, a todas las personas que están en la sala compartiendo con nosotros este espacio, que lo hemos preparado con mucho cariño y vamos a arrancar ya para que nuestra agenda pueda ser productiva. Entonces, comentarles que hemos preparado una presentación como guía de la secuencia de lo que vamos a compartir y en primer lugar decirles que este emprendimiento, como señaló Laura, está juntando a 3 organizaciones, creo que así como decía Laura, con una alta presencia femenina en sus estructuras organizativas, ¿verdad? Entonces,
la institución formadora Surgir Educar para la No Violencia, como dijo Laura, es de Santa Fe, Argentina, y es una institución sumamente innovadora en cómo educar en la no violencia. Así es que estamos muy contentas de poder hacer estas alianzas, y desde Surgir está con nosotros Claudia Paris y Silvina Francesón. Si bien Silvina también está en Vitalitas y en otros emprendimientos que nos nuclea, así es que muchísimas gracias a Claudia y Silvina por estar en este emprendimiento pensando y trabajando colaborativamente. Muy bien, entonces, nuestro tema hoy es comunicación que distancia o acerca. La comunicación no violenta en nuestras organizaciones. Ese es nuestro tema. Y antes de arrancar, quisiéramos pedirles que por favor en el chat compartan quiénes son y de qué organización o desde qué espacio se están conectando, para que tengamos una idea del auditorio, y bueno, y eventualmente podamos después focalizar nuestra conversación alrededor de lo que ustedes nos vayan comentando también. Entonces, mientras ustedes van presentándose brevemente en el chat, que Claudia después nos va a ir compartiendo, quiero comentarles entonces que esta iniciativa de estas tres organizaciones lo que busca es habilitar espacios de reflexión, aprendizaje y trabajo colaborativo para que los entornos laborales sean productivos, saludables, que generen relaciones satisfactorias y estimulantes y no sufrimiento innecesario. Entonces, ¿por qué generamos este espacio? En primer lugar, para visibilizar los efectos que el lenguaje violento tiene en nuestras relaciones interpersonales. Hoy en particular vamos a hablar del ámbito laboral, pero esto es aplicable también para el ámbito familiar, para el ámbito académico, escolar. El lenguaje violento impacta negativamente en cualquier ámbito en el cual se produzca, y como les digo, nuestro foco hoy es reflexionar desde el ámbito laboral. También para darnos cuenta que es posible vincularnos de manera no violenta, y que podemos disfrutar de los beneficios de una comunicación más asertiva y saludable, y que el impacto que va a tener la comunicación no violenta en nuestras relaciones laborales va a ser positivo. Eso podemos presentarlo como una promesa a cumplir, y que van a poder notar al empezar a practicar o a mirar distinto cómo gestionamos nuestras comunicaciones en el día a día. Entonces, Bueno, te cedo el micrófono para que nos comentes un poco las presentaciones. dale, muchas gracias Mercedes, gracias por la bienvenida y por la presentación. Bueno, muy agradecidos de la presencia de todos ustedes hoy. Estamos viendo que está, bueno, Mónica de Flaxo de Paraguay, consultora en nuestras organizaciones, está Belinda, que trabaja en el Instituto de Desarrollo, está Miriam Espíndola, de la cooperativa Fernheim, no sé si lo dije bien, Sonia de Copeduc, Villarrica, Alicia Ruiz Díaz, de la UNIBE. Bueno, bienvenidos a todos, y a los que se quieran ir presentando un poquito aquí, ya vamos rescatando sus mensajes. Y bueno, como dice allí nuestra pantalla, quisimos empezar esta conversación trayendo una frase de Humberto Maturana, que bueno, que es un biólogo chileno, porque justamente esta frase con la que quisimos iniciar, los seres humanos somos seres emocionales, que pasamos a ser racionales mediados por el lenguaje. Y nos pareció que esta frase nos está conduciendo muy asertivamente a entrar en esta temática que hoy queremos acercarles. Estamos convencidos que realmente lo que nos hace esencialmente humanos es la comunicación. Bienvenida Sonia, de la cooperativa Copeduc. Bueno, ahí después vamos rescatando sus presentaciones. Y bueno, decirles esto, que en este pensamiento de que es la comunicación la que nos hace humanos, también pensar en desde qué lugar nos estamos comunicando, y pensar que esas comunicaciones no son inocuas, no son intrascendentes, dejan huella, y entonces toda comunicación que realizamos tiene efectos, tiene consecuencias, y necesariamente
transforma las relaciones en las que estamos interviniendo. Así que la propuesta es empezar a repensar estas formas que tenemos de relacionarnos, en tanto, como dice la frase con la que queremos iniciar, nos estamos repensando como seres comunicantes. Si querés mostrarnos la pantalla que sigue. Ahí va. Entonces, la pregunta y el desafío y la interpelación que hoy nos hacemos es cómo estamos comunicándonos y sobre todo, qué estamos generando a partir de esas comunicaciones. Y entonces, en esta invitación a repensarnos comunicantes y a reflexionar sobre esto que genera la comunicación, para empezar, les proponemos iniciar con una pequeña actividad, una dinámica que si se animan para entretenernos un poco, para participar todos y para que todos podamos empezar a pensar en qué genera nuestra comunicación. Lo que les vamos a proponer es que puedan intervenir usando sus teléfonos o sus notebooks desde donde estén conectados. Lo que vamos a ir pasándoles es un enlace por el chat, que es a una aplicación que se llama Mentimeter, que quizá algunos de ustedes conozcan, pero de todos modos, aunque no la conozcan, es muy fácil de utilizar. Una vez que les pasemos el enlace, lo único que van a tener que hacer es cliquear ahí en ese enlace, se les va a abrir un cuestionario, una pregunta. Vamos a trabajar con algunas preguntas. Esas preguntas van a tener 3 opciones, así que en unos segundos les vamos a pedir que ingresen a la aplicación y que tilden su respuesta. Y vamos a ir viendo entonces qué sale. Vamos a ir trabajando con lo que sale, ¿sí? Ahí vamos con... Bien, yo les voy compartiendo ahora en el chat. La primera. Díganme si la recibieron. Sí, ya la tenemos. Bueno, entonces... Ahí vamos esperando la respuesta. Ahí se va. Si vos me permitís, Mercedes, si vos dejás, ahí va, así yo puedo ir mostrándoles esta primera respuesta. ¿Todos ya pudieron intervenir? Bueno, la pregunta era muy simple. Cuando converso suelo decir, tenés que, tengo que. Y pensábamos si lo hacíamos siempre, si lo hacíamos a veces, o si nunca lo hacíamos. Bueno, tenemos ahí un 58% de a veces, un 33% de siempre, bueno, una mayoría de... Vamos, ¿se animan con otra? Sí, Claudia, vamos. Vamos entonces. Vamos a buscar la que sigue. Ahí va el segundo enlace. Listo. ¿Sí? ¿Pudieron contestarla?
Sí, y Mónica dice que lucha por no decirlo. Ahí está, a ver. Ahí vamos a presentarla. A ver qué sucedió. Tremendo, bien. Bueno, ahí va. Mejor así decimos con menos signos de admiración. Te lo dije. Muy bien. ¿Seguimos? ¿Vamos con otra? Sí, adelante. Seguí que nos estás haciendo una radiografía. Vamos a pensar en otra. Ahí va el código. Listo. Bueno. ¿Qué está pasando? Upa. Bueno, ahí. Cuando converso suelo decir, a ver si lo decimos bien, te haces el ñembotabí, ¿así? No, ñembotabú. Ñembotabú. Ahí va. Y la Que Y para gutural nosotros sería, te haces el de- tonto, te estás haciendo la tonta, o podríamos decir algo un poquito más subido, que no lo vamos a decir. Bueno, parece que él a veces va ganando con un 75 y él siempre va con un 8. Y siempre estamos teniendo en el nunca un rango entre el que no llega nunca al 20 hasta ahora, ninguno de que los que finge utilizamos. demencia, otra expresión equivalente. Dice. Se hizo el tonto. Se hizo el tonto. Ok, bueno, vamos con otro. Teníamos una cuarta pregunta para ustedes. Acá. Vamos con esta. A ver qué pasa. Listo. Ah, bueno. Estamos rápidos. Cuando converso suelo decir, te conviene hacer si querés que... Bueno, siempre y a veces. Ahí va, bueno, ahí estamos más parejos. Ahí te conviene no ladrar, sino si querés que no te rete. Eso le diría yo a mi perrita ahora que nos está acompañando. Muy bien. Vamos con otra. A ver si teníamos una última. Ahí vamos con el último código. Ahí va. Listo. Cuando converso suelo decir, si fueras como, esto no te pasaría. ¿No? ¿Cuál podría ser un ejemplo de una conversación así? Si fueras como tu hermano, esto no te pasaría. Si fueras como yo, Sí, si esto fueras no te como pasaría. Marcelo, por lo menos, citando a un compañero de trabajo, no te pasaría. Si fueras como claro, como tu compañero, esto no te pasaría.
Si fueras como el jefe. Si fueras como el jefe. Bien. Bueno. Bueno. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó con esto? Si querés ahora ir compartiendo nuevamente. Cuando estamos pensando en estas comunicaciones que nos distancian, que nos alejan, vemos que en este ejercicio pequeño que hicimos, donde usamos modismos y formas de lenguaje que compartimos, porque hablamos en estas mismas, con estos mismos formas de lenguaje, son muy, muy comunes aquí en Argentina y entiendo también allí. Y no nos planteamos que estamos hablando de esta forma. Entonces, con este pequeño ejercicio, lo que tal vez podemos advertir que tenemos naturalizadas un montón de expresiones. Y que estas expresiones del lenguaje claramente nos están distanciando en nuestras conversaciones con otros. Si pudiéramos analizar estas expresiones en donde reconocimos que la mayoría de nosotros siempre o a veces la utilizamos o en alguna oportunidad, quizá no con todos, quizá en algún contexto emocional distinto, pero no nos son ajenas. Las conocemos y las hemos utilizado. Estos son expresiones de lenguaje violento. Entonces, lo que se nos plantea con estas prácticas, este método de la comunicación no violenta, que es lo que queremos acercar a las prácticas como una buena práctica para las organizaciones, lo que nos plantea Marshall Rosenberg, que es el autor y quien generó este método, estas expresiones del lenguaje son bloqueos de la comunicación. Porque si ustedes se fijan, lo que se manifestó en estos pequeños modismos tan naturales, tan naturalizados y tan utilizados, fueron realmente expresiones cotidianas donde hubo amenazas, donde hubo culpabilización, donde hubo manipulación, donde quizás hubo una comparación con connotaciones negativas, donde quizás usamos modismos desde donde generamos burla a través del lenguaje, y todo esto, como forma parte del lenguaje coloquial, lo hacemos y lo decimos sin darnos cuenta. Podríamos decir que son conductas internalizadas. Incluso estas formas del lenguaje, cuando las decimos, fíjense que van acompañadas no solo del lenguaje y de la entonación, sino también de posturas corporales. Y porque estamos pensando en un lenguaje y en una comunicación integral, que tiene un componente verbal y que tiene un componente no verbal. Y entonces, en esta teatralización que hacíamos cuando pensábamos en la pregunta y decíamos, bueno, cuando hablo suelo decir, te lo dije. Lo estamos diciendo desde una intención, y esa intención nos transmite un tono de voz, nos transmite un contacto visual diferente, quizás hasta cuando con nuestra corporalidad nos damos vuelta, no estamos escuchando a quien nos está hablando, o nuestra expresión facial es tensa, o tenemos una gestualidad amenazante, o nuestra misma postura corporal. Fíjense que lo quisimos poner así en columnas, una al lado de la otra, porque ese componente no verbal integra y acompaña
esa verbalidad que nosotros estamos expresando. Y entonces, ese lenguaje violento, que lo podemos transformar desde una generalización o desde un juicio a donde estamos calificando, lo acompañamos sin darnos cuenta desde un componente no verbal también. Todo eso, con todo eso estamos comunicando. Esas comunicaciones, con cualquiera de estos ejemplos pequeños que dimos, son comunicaciones violentas. Son comunicaciones violentas que estamos haciendo todos los días. Y entonces, cuando nosotros naturalizamos esa conducta en nuestras conversaciones, lo que estamos haciendo desde este paradigma donde nos queremos parar de la comunicación no violenta es observar en forma violenta, desconocer las emociones que nos genera esa observación, tanto en nosotros como en quien tenemos enfrente, como en ese otro con quien estamos comunicándonos. Estamos de pronto satisfaciendo nuestras necesidades a costa de frustrar las necesidades del otro, y estamos pidiendo con violencia desde el lenguaje. Y tal vez, sin darnos cuenta, estamos generando una comunicación violenta que, si no logramos hacerla consciente, está generando una enfermedad en esa relación, que puede ser familiar, que puede ser afectiva, pero que en lo que hoy nos ocupa es una atenta contra la salud de nuestras organizaciones, porque si ustedes lo piensan, en nuestros espacios laborales quizás donde estamos la mayor parte del tiempo, o una gran parte de nuestro tiempo. Entonces, hacer consciente estas comunicaciones y darnos cuenta de su violencia y en todo caso pensar en alternativas de transformación, es como un pequeño primer pasito para pensar en la salud de nuestras relaciones y de nuestras organizaciones. Y te dejo la palabra, Mercedes, para que nos comentes un poco específicamente sobre este tema de la salud de las organizaciones. Gracias, Claudia. Bueno, entonces, mientras Claudia hablaba, yo recordaba frases hermosas, y lo estoy diciendo con ironía, de una ex maestra mía que cuando estaba muy molesta con los alumnos que no habíamos hecho la tarea, decía, cerebros de mosquito. Entonces, y yo creo que podemos enumerar unas perlas que habremos escuchado, o que habremos dicho, que yo creo que está en la línea de la toma de conciencia que nos plantea Claudia, ¿verdad? Lo importante, creo, es desde el ámbito laboral comentarles que la conciencia sobre el impacto que tiene la comunicación no violenta es tal que ya está identificada como una expresión de riesgo psicosocial que hay que prevenir. Y ustedes saben, en nuestro país tenemos una nueva ley que establece la necesidad de evaluar y gestionar preventivamente los factores de riesgo psicosocial y entre ellos, por supuesto, la violencia. Entonces, el maltrato verbal, la crítica indebida o inapropiada, esto que les decía, cerebros de mosquito, el trato despectivo, ¿qué vas a ver ¿qué me va a venir a decir esta gorda de apariencia en el trabajo? Hemos escuchado expresiones terribles. Hace poco se viralizó el caso de una actitud discriminatoria y despectiva por el aspecto de una candidata a un puesto de trabajo. Entonces, estas expresiones que denigran, que atentan contra la dignidad de las personas en sus diferentes dimensiones o facetas, son reconocidas ya como expresiones graves de violencia verbal, psicológica, y forma parte de lo que tenemos que combatir en nuestras organizaciones a través de una gestión preventiva de los factores de riesgo psicosocial. Hay un informe excelente que les recomiendo, La violencia en el trabajo, un problema mundial, de la OIT, que da cuenta de todos estos detalles que estoy comentando. Entonces, Mercedes, sí, que nos escribe Belinda, sí. Y pregunta si el contacto visual directo con quien hablo puede ser tomado como violencia. Bueno, si nosotros lo pensamos desde el contexto y desde esta integralidad de la comunicación de la que yo les daba cuenta, quizás un contacto visual directo
acompañado de un ceño fruncido, acompañado de un tono de voz elevado, puede ser tomado como violencia. De la misma forma, no contactar visualmente con quien nos está hablando, también podemos considerarlo como violencia, como no te escucho, no te presto atención, no te registro. Gracias, Claudia. Sí, la indiferencia, recuerden, es una de las formas de expresión de la violencia. Bueno, y en ese sentido, todas estas expresiones peyorativas, discriminatorias, que juzgan indebidamente, que establecen retroalimentaciones que son denigrantes, generan en general y sin matices probablemente consecuencias negativas en las personas que lo reciben, ¿verdad? Entonces afecta, por lo tanto, la calidad de nuestras relaciones, nuestro propio estado emocional y el estado emocional de la persona que recibe comentarios o expresiones violentas, y también en lo psicosocial, en cómo se genera un clima de trabajo si tenemos naturalizadas las burlas entre compañeros. Aquí decimos poner apodos o motes. Podríamos hacer un seminario entero de motes descalificatorios, que son muy graciosos cuando uno lo dice, pero no cuando sos el asignado, ¿verdad? Aquí tenemos expresiones en guaraní muy fuertes, ¿verdad? Que no voy a decir en este momento, pero que hay que desnaturalizar. Entonces, ¿cómo se siente alguien cuando recibe un comentario negativo, cuando recibe una descalificación, cuando recibe digamos, una respuesta que lo denigra? Mal. O sea, en general podemos decir que todos perdemos en esta ecuación. Por lo tanto, la salud de nuestras organizaciones desde el punto de vista psicosocial implica necesariamente la gestión preventiva de los entornos laborales, potenciar los factores protectores, que es el trato respetuoso, adecuado, justo, la equidad y la igualdad en las relaciones, y sobre todo una toma de conciencia importante sobre el impacto de lo que decimos en los otros. Entonces, en ese sentido, las habilidades que nos acercan, recuerden que el tema que nos convoca es la comunicación que acerca o genera distancia. Entonces, las habilidades que nos acercan son las habilidades que producen vínculo, vínculo positivo. ¿Cómo construimos estos vínculos positivos, estos vínculos propositivos para prevenir expresiones de violencia en nuestras relaciones laborales? Entonces hay tres familias de habilidades que son absolutamente deseables que las desarrollemos. Por un lado, las habilidades sociales, la capacidad de comunicación asertiva, que podamos afrontar adecuadamente los problemas o conflictos con los cuales nos encontramos. Las habilidades emocionales, que ya nos adelantaba Claudia, nuestra capacidad empática de ponernos en los zapatos del otro, de ser conscientes de nuestras emociones y sentimientos en los momentos en los que estamos, pero también habilidades cognitivas, cómo nos autoconocemos y cómo tomamos las decisiones. Somos más bien impulsivos y ante el primer enojo decimos alguna palabrota que después lamentamos, o ya tenemos cierta habilidad para entender lo que nos está pasando y prever que lo que puedo llegar a decir puede herir a la otra persona. Entonces, las habilidades sociales, emocionales y cognitivas son familias de habilidades necesarias, y lo que queremos compartir con ustedes en esta tarde, y que ya lo estamos haciendo, es el enfoque integrador de la comunicación no violenta como una metodología que integra varias de estas habilidades en una manera de gestionar y de entender nuestras comunicaciones en las organizaciones. Así es que a partir de aquí le cedo el micrófono a Silvina, que nos va a dar más detalles sobre esta estupenda metodología. Gracias, Merce. Bueno, y esta metodología, como decía, si querés pasar la Filmina, Claudia, la trae este psicólogo norteamericano, Marshall Rosenberg, que vivió entre nosotros hasta hace año y medio, un contemporáneo, y que, digamos, él desarrolló esto pensando en el sufrimiento de los pacientes que atendía, personas que estaban expuestas a dolencias de salud mental, a situaciones de adicciones, o sea, personas que estaban sostenidamente vinculadas a violencias, ¿no? Y la pregunta que él se hacía de fondo es, ¿cómo personas que estaban expuestas permanentemente a violencia reaccionaban de forma violenta, y cómo otras personas que tenían el mismo contexto de violencia
se volvían resilientes y aprendían a hacerlo de otra manera, ¿no? Y a partir de esta observación que él hizo de un grupo de gente que acompañaba, cómo algunos en el mismo contexto reproducían violencia y cómo otros lograban hacerlo distinto, empezó a sistematizar información y creó esto que él llamó una práctica de vida, más que una metodología, a la que le llama una práctica saludable de autocompasión y compasión, que también está inspirada en un conjunto de principios tomados prestados, digamos, de otras ciencias que no son solamente la psicología, y tienen también algún vínculo con la comunicación y con la espiritualidad oriental, ¿no? Entonces él habla de la importancia que para el ser humano tienen los vínculos saludables como algo constitutivo de nuestra identidad, ¿no? Entonces él plantea que cuando nos vamos conociendo y hacemos los insights respecto de quiénes somos con otros, aumentamos nuestro cuidado, por eso él habla de una práctica de autocuidado, ¿no? Para poder migrar, digamos, de las formas violentas de convivir a las formas no violentas, necesitamos darnos cuenta de que esto es una necesidad básica de cada uno de nosotros, y después en el entorno relacional donde nos movemos, también en el entorno laboral, que al promover vínculos saludables, nosotros necesitamos generar confianzas y volvernos confiables, y en esto la confianza, digamos, diría Alex Rovira, que es un contemporáneo que nos gusta mucho a Claudia, a Mercedes y a mí, la confianza se tiene o no se tiene, digamos, entonces nos tenemos que volver confiables todo el tiempo, ¿no? Y en las relaciones humanas, la confianza y la comunicación genera virtuosamente vínculos saludables, y este factor de cuidado es como un transversal que lo estamos viendo desde hace relativamente poco, justamente por los índices de enfermedad que tenemos las personas y las organizaciones. Bueno, muchos de nosotros que venimos de trabajar años en organizaciones hemos experimentado en primera persona alguna situación de enfermedad física o enfermedad psicosocial, ¿sí? Que nos ha llevado a tomar alguna decisión respecto de cómo convivir en esa organización, incluso de irnos de la organización, ¿no? Y hay otro autor que queremos mucho, que quizás lo conozcan, Freddy Kaufman, habla de la esquizofrenia organizacional, ¿no? Cómo las organizaciones también se enferman por estos vínculos que no se vuelven saludables y que son sostenidos en el tiempo como vínculos no saludables, ¿no? Entonces, es importante saber que no solamente nos enfermamos las personas, sino que las organizaciones que hacemos parte se enferman, y se enferman a tal grado que se vuelven expulsivas, pierden el sentido de propósito. Por supuesto podemos medir otro tipo de impacto en la organización enferma, que puede tener que ver con la imagen, con la productividad, etc. Y si fuera una pyme familiar, altamente posible que sea una de las causas de mortalidad, ¿no? El hecho de que tenga tal nivel de conflictiva en los vínculos que se vuelva insalubre. Por eso Rosenberg habla, si querés pasar, Merce, de que es posible en contextos aún de violencia, porque no estamos imaginando un mundo ideal, sino un mundo donde, como arrancamos diciendo, todos nosotros hemos aprendido expresiones violentas y las reproducimos inconscientemente. ¿Cómo podemos hacerlo distinto? ¿Cómo podemos hacerlo desde la manera no violenta? Y él habla de dos momentos que por supuesto implican no solamente práctica, sino conciencia, ¿no? Estamos hablando de desaprender lo aprendido y aprender una nueva forma. Entonces él dice, cuando yo estoy en conversación con alguien, necesito darme cuenta de que yo, que soy el que emito el mensaje, necesito expresarme de manera honesta, y ahora vamos a ver qué significa para este autor expresarme de manera honesta, para que el otro pueda, si también es consciente, recibir lo que le estoy diciendo de manera empática. Son como dos movimientos comunicacionales. Alguien se expresa de manera honesta, y vamos a explicar cómo, y el otro recibe de manera empática, y luego el círculo se repite, ¿sí? Y acá, si te parece,
Merce, sí, y el círculo se repite en estos 4 bloques, fíjense, entonces 2 movimientos, me expreso de manera honesta y recibo de forma empática, y cada uno de los interlocutores los hace desde este movimiento, ¿no? Observo los hechos que ocurren de manera neutral, sin evaluar, ¿sí? Observo lo que ocurre, acuérdense que cuando nosotros observamos desde nuestras percepciones, que son interpretaciones subjetivas de la realidad, ¿sí? Con lo cual necesitamos filtrar de algún modo para poder devolver desde el lenguaje de manera neutral lo que estamos observando, ¿sí? Observo desde los sentidos, observo de manera neutral, es la primera invitación, luego reflejo lo que siento respecto de eso que observé, o sea, le pongo nombre a la emoción que me genera esa observación, luego lo vinculo con la necesidad insatisfecha que me genera esa observación y esa emoción, también le pongo nombre lo más concreta posible, y a partir de ahí hago una petición clara que pueda satisfacer mi necesidad. Entonces, observo neutralmente, pongo emoción a la observación, identifico lo que necesito respecto de la emoción que tengo generada y hago una petición concreta para satisfacer mi necesidad. Puesto así parece súper sencillo, pero justamente por ser simple es complejo de practicar, y como toda habilidad nueva, decimos como andar en bicicleta o manejar, requiere práctica, 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 y si lo hacemos con otros que están en la misma sintonía, resulta más sencillo, ¿no? Nos imaginábamos con Mercedes algo así. ¿Te parece, Merce? Mercedes y yo somos compañeras de trabajo, y esta mañana llegamos al trabajo y se produjo a ver si les resuena familiar, una situación como esta. Mercedes, ahora sos Marta, ¿sí? Y yo soy Mónica, como nuestra amiga Mónica que está en el chat. Marta, estás hecha una irresponsable, no entiendo qué te pasa. ¿No observás que tus compañeros están mirando tu actitud? Hace más de 1 mes y medio que estás llegando tarde todos los días, media hora, 45 minutos. La gente llama, no te encuentra, yo no sé qué decir. Vos sos la líder del equipo. Me extraña, Marta, la verdad que estoy muy enojada con esto que está pasando. No sé cómo manejarlo, no sé cómo explicarle a la gente esto que te pasa. ¿Me podés explicar? No puedo creer que me estés hablando así. Vos sabés que he sido una trabajadora absolutamente cumplidora, como decimos aquí, que se pone la camiseta. Entonces no voy a permitir que me hables en este tono, Mónica. Bueno, esto fue lo que ocurrió esta mañana temprano. Marta y yo hace mucho tiempo que trabajamos juntas, nos tenemos aprecio, y bueno, esto es un ejemplo de una situación cotidiana que podría ser usar el lenguaje violento que naturalizamos, ¿no? Pero decíamos que hay otra manera de hacerlo, justamente a partir de este insight que nos plantea este autor, que piensa esto de darme cuenta que lo puedo hacer de otra manera. O sea, el primer paso es darme cuenta que de esta manera no funciona, que no me trae salud, que no me trae bienestar, que no me trae disfrute, que no me trae beneficios en la relación. Por supuesto que esta conversación no la podría hacer a continuación de la que estuvimos presentando, ¿no? Pero supongamos que ha transcurrido el día, nos fuimos a almorzar, ya estamos por la tarde, ¿sí? Las dos tuvimos tiempo de procesar emocionalmente esto que pasó, porque nos quedamos mal. Así que bueno, ahora mientras me preparé un mate, la llamo otra vez a Marta y la invito a conversar en la oficina, ¿no? Pasá, Marta, pasá que necesito hablar con vos de lo que pasó esta mañana, por favor. Sentate. Marta, me avergüenza mucho lo que pasó esta mañana, la verdad es que me quedé mal. Yo necesito contarte esto que observé el último mes y medio. No solamente la gente personal, sino que yo observo que está llegando media hora, un poquito más todos los días. La verdad que esta situación me preocupa,
necesito que me expliques qué te está pasando. Sé que has sido hasta acá una trabajadora eficiente, comprometida, con la camiseta puesta. También necesito explicarle a la gente con la que trabajás y a la gente que te busca qué está pasando. Y bueno, te pido que revisemos esta situación, que veamos juntas cómo podemos seguir y hacerlo distinto, ¿te parece? Es un alivio escucharte hablarme así, Mónica. Hasta hace un rato pensaba que eras una desagradecida, que no valoraba todo lo que había hecho por la empresa. La verdad es que no estoy bien, ya no doy más. Tengo a mi mamá en terapia intensiva hace un tiempo, de terapia intensiva a intermedia. Soy hija única, no tengo quien la cuide, no me alcanza el dinero para pagar una cuidadora, pero amo mi trabajo y además lo necesito. No he podido acercarme a contarlo porque me da mucha tristeza y creí que iba a poder. Así es que estoy apenada por no haber comentado previamente qué es lo que me pasaba y no quiero fallar. Así es que te pido ayuda. Veamos qué podemos hacer. Gracias por esta honestidad. Pensemos juntas. Gracias, Marta. Bien. ¿Notaron alguna diferencia entre estas dos conversaciones posibles? Que por supuesto nos la acabamos de inventar con mi amiga Mercedes. A ver, ¿alguien se anima? Quiero saludar a Karina desde Argentina, que hoy se presentó y no le dimos la palabra. Bienvenida, Sí. Karina. No alcanzamos a saludarlo. Y también está Laura María del Pilar. A ver, ¿quién se anima a decirnos si vieron alguna diferencia entre una conversación y la otra? Muchas Ahí se están diferencias. poniendo, sí. Ojalá fueran así las comunicaciones en las empresas. Yo las escuchaba tan puestas en el rol y pensaba, bueno, cómo se sintieron en cada momento, porque tal vez va por ahí. Bien, Bueno, Sonia, que Vale, existen de Laura. las dos formas de comunicación existen en las organizaciones. Bien, bien. ¿Y qué creen ustedes que facilita la comunicación no violenta? A ver si nos pueden comentar en el chat. ¿Qué dirían ustedes que en una organización facilita que nos comuniquemos de la segunda manera? Que dice Sonia que le parece que es la más acertada. Elena, Belinda, Alicia, Hilda, ¿qué les parece? ¿Qué facilitará que en las organizaciones podamos comunicarnos de esta segunda manera? O sea, yo te puedo, como preguntó Claudia desde el rol, Sí. como Marta te puedo decir que la primera conversación me generó mucho enojo. Yo estaba muy enojada con Mónica porque lo único que hizo fue recriminarme y decirme irresponsable, olvidando toda mi historia de compromiso y no me preguntó qué me pasaba. Entonces estaba enojada y triste. ¿Qué es lo que está agregando acá Mónica? En la segunda preguntó, esto de la pregunta y el poder indagar sobre qué le está sucediendo al otro. Sonia, claro, facilitar las comunicaciones. Bueno, Bien. Alicia dice que donde trabaja utilizan más la segunda. Qué bueno. Perdón, María del Pilar. María del Pilar dice que la segunda conversación es la que concilia, y Alicia nos agrega que sí, que cuesta bastante escuchar. Y bueno, lo que nosotros siempre decimos, este método y este entrenamiento en comunicación no violenta, quizás lo más difícil es la escucha cuando pensamos en comunicación. Tal vez nosotros cuando pensamos en comunicación pensamos en lo que decimos, y la parte más importante es de qué forma escuchamos. Sonia nos agrega que bueno, que es muy compleja la comunicación, que las personas hablamos desde nuestro estado de ánimo. Entonces nos da un tip que es muy importante, que tiene que ver con este primer paso también. Aprender a hablarme bien a mí misma, o sea, empezar con uno. Desde ahí puedo empezar a ver cómo miro y desde dónde escucho al otro.
reconocer que actuamos mal también, claro, María Pilar, ¿sí? Importante escuchar para poder comprender muchas situaciones, acciones de los compañeros, van más allá de las responsabilidades y obligaciones laborales estrictas, pero bueno, es una parte importante porque nos genera estos vínculos saludables que sin duda favorecen. Y lo que nos decía ya Silvina, en partir de los hechos de manera, observándolo de manera neutral, sin adelantarnos. O sea, fíjense cómo aquí, Mónica, primero se hace todo un diálogo interno. Esta Marta es una irresponsable, no me respeta, no está cuidando el equipo, me está dejando mal delante de los otros. O sea, todo un diálogo interno, lleno de discriminaciones y juicios previos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es importante nuestra capacidad de observación, de volverla neutral y lo más objetiva posible y no adelantarnos con juicios precipitados que ya generen una telenovela que no es? Bien, y esto que está trayendo, gracias Hilda por esto que traes, ¿no? Esto de la empatía y de la escucha, es una práctica, si quieren pasar chicas la filmina, que empieza en mí. Esta es la primera invitación que hace la comunicación no violenta, o sea, yo no puedo darle al otro lo que no tengo, por eso los 3 niveles de auto que plantea Rosenberg, ¿no? El autoconocimiento, el autorreconocimiento y la autoempatía. Digamos, ensayar este modo de conversar, ¿no? Observar sin juzgar, ponerle nombre a la emoción respecto de lo que observo, ponerle nombre a la necesidad y hacer un pedido concreto en base a la emoción y a la necesidad, implica un proceso de autoconocimiento, de autodominio emocional, ¿sí? De autoempatía, esto de conectarme con la emoción y saber oportunamente cuándo tengo condiciones o no para hacer la conversación, y de autorreconocimiento en el sentido de satisfacción de mis propias necesidades. Fíjense que nosotros venimos culturizados en el lenguaje violento, esto es lo que tenemos aprendido desde que nacimos, ¿eh? El dato de la cultura está dado por la adversarialidad, ¿no? Alguien ataca y yo me defiendo. El ataque-defensa es el modo que tenemos naturalizado desde chiquitos, en la familia, en la escuela, en la comunidad, y después lo llevamos al mundo del trabajo. No tiene que ver con los roles, a veces el rol enmascara o legitima, digamos, lo violento como un abuso de poder, pero en realidad esto tiene que ver con ser personas, por eso está bueno lo que decían antes Alicia, ¿no? No importa el rol que yo ejerza, yo primero soy persona, después soy jefe, soy compañero, soy supervisor, líder de equipo, etc. De hecho, me legitimo subjetivamente más si tengo esta coherencia entre quien digo que soy y quien soy cuando actúo con los otros, ¿no? Entonces, la comunicación no violenta nos invita a revisar con más frecuencia mi estado de conciencia, mi estado de presencia entre lo que estoy diciendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy haciendo, ¿no? Esta coherencia entre lo que pienso, siento, digo y hago. Fíjense que son 4 momentos que nosotros lo reproducimos instantáneamente, pero que si hacemos un parate y lo ponemos a nivel consciente, yo puedo observar lo que estoy pensando, conectarme con lo que estoy sintiendo, identificar lo que estoy necesitando y después accionar a través de la palabra haciendo el pedido, ¿no? Entonces, un primer registro es qué me pasa a mí con estos 4 momentos, para luego ir al otro movimiento que es con el otro. ¿Qué me pasa cuando escucho al otro? ¿Qué me pasa a nivel emocional? ¿Qué me pasa a nivel físico? ¿Qué me pasa a nivel de pensamiento? Y como no soy adivino, digamos, no tengo el poder de entrar en la cabeza, en el corazón y en el cuerpo del otro, necesito aprender a preguntar, ¿no? Por eso cuando en este pequeño ejercicio que hicimos con Mercedes, cuando la jefa pudo serenarse, apaciguar las emociones, darse cuenta de que necesitaba entender qué le estaba pasando a la otra persona, pudo preguntar, y al habilitar la pregunta pudo escuchar, y al escuchar
no solamente se sintió vulnerable y posiblemente avergonzada por el modo en que había encarado a la mañana la conversación, sino que se conectó con la vulnerabilidad de la otra persona, ¿no? Entonces, este autor plantea que hablar desde el lenguaje no violento implica ponernos vulnerables frente a nosotros mismos y frente al otro, ¿no? Y preguntarnos momento a momento qué necesito ahora a partir de lo que observo, de lo que siento, de lo que escucho, de lo que estoy necesitando, etc. Fíjense que es un ejercicio de mayor profundidad, implica salir del piloto automático, de la zona de confort, de lo que tenemos aprendido, para darnos un tiempo. Esto requiere pausa, esto requiere tiempo, esto requiere conciencia y autorreflexión para hacerlo distinto. ¿Qué otra invitación, si pueden pasar, chicas, nos hace la comunicación no violenta? Este proceso reflexivo apunta a satisfacer nuestras necesidades primero, y acá es importante este punteo. Todas las personas todo el tiempo tenemos necesidades insatisfechas. De hecho, los conflictos que se dan en la comunicación aparecen por necesidades insatisfechas, que pueden ir de las más básicas hasta las más superfluas, ¿no? Y esto es así todo el tiempo. Yo tengo sed, tengo sueño, tengo necesidad de afecto, necesito dinero, necesito descanso, necesito placer, necesito reconocimiento, necesito autoestima, necesito estatus, necesito crecimiento profesional, y puedo seguir con la lista, ¿no? Sí, No respeto. Respeto, por ejemplo. Respeto, por siempre. Esa es básica, ¿no? El respeto tiene que ver con la preservación de la identidad. Entonces, es importante darnos cuenta que todo el tiempo estamos requiriendo satisfacer necesidades, y que el otro con el que estamos en relación también tiene necesidades insatisfechas, las diga o no. Como no somos adivinos, el único modo de saber cuál es la necesidad del otro es escuchando y preguntando y retroalimentando, y viceversa. Pero he aquí la cuestión: cuando el otro no sabe que esta es la mecánica que nos puede llevar a mayor bienestar en la relación, el que lo tiene que generar es el que sí sabe, o el que lo aprendió, o el que tiene la información, ¿no? Esta tarde ustedes tienen una información quizás nueva, que implica, bueno, comunicarme en forma no violenta, implica hacer una pausa, registrar qué me está pasando en el cuerpo, qué estoy pensando, qué emoción tengo, con qué necesidad se conecta, y cómo puedo pedirle al otro concretamente algo para satisfacer mi necesidad. Fíjense, yo no puedo satisfacer la necesidad del otro si primero no satisfago mi necesidad. Está estudiado que cuando tenemos una conducta concesiva permanente, y quizás algunos de nosotros podemos identificarnos como concesivos en nuestras conductas con los otros, voy generando violencia interna, y esa violencia interna se acumula, y en un momento aparece como una reacción desproporcionada, que puede tener características de violencia emocional, violencia física, violencia económica, o todas las violencias mezcladas y batidas, ¿no? Yo no puedo contribuir al bienestar del otro, a la satisfacción de su necesidad, si primero no satisfago mi necesidad. Y cuando estoy en conversación con el otro, de algún modo le estoy pidiendo al otro que satisfaga mi necesidad, ¿sí? Pero si yo no puedo hacer una identificación clara de mi necesidad, de la emoción que está detrás de mi necesidad, y no soy capaz de hacer un pedido claro, el otro no tiene modo de decirme si está en condiciones y cómo de satisfacer esa necesidad. Otra cuestión que Rosenberg trae todo el tiempo, que tiene que ver con esto de la autopercepción, el autoconocimiento, es el agradecimiento y el reconocimiento, práctica que es bastante escasa todavía en nuestra cultura occidental y en nuestras organizaciones, ¿no? Tenemos ya algunos ensayos, algunos de nosotros, de la práctica asertiva del elogio positivo, del reconocimiento moral, pero el agradecimiento y el reconocimiento como práctica comunicativa permanente es algo que nos acerca en el lenguaje no violento, ¿no? Y esto de identificar cuáles son nuestras barreras de lenguaje emocional. Casi toda nuestra generación, me atrevo a decir por las personas que veo que estamos hoy en este espacio, nos fuimos culturizadas en la inteligencia emocional y en el lenguaje emocional. Nos cuesta ponerle nombre a lo que
a lo que sentimos. Bueno, parte del aprendizaje es conectar lo que nos está pasando con la necesidad insatisfecha y ponerle nombre, ¿no? Me siento molesta, me siento triste, me siento enojada, me siento frustrada, me siento de tal manera. Y eso, que no para todos es lo mismo, también nos da la posibilidad de abrir preguntas para hacer conversaciones. ¿Qué creen ustedes, qué valor podría generar hablar de forma no violenta en nuestras organizaciones? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué valor agregado nos podría dar este giro y este nuevo aprendizaje en la forma de conversar? Mónica dice... Mejor comunicación, construcción de confianza. Gracias, Mónica. Y yo creo que nos vamos a ahorrar mucho sufrimiento innecesario, como dijimos al principio, ¿verdad? O sea, fíjense cómo Marta como jefa estaba molesta, enojada, se sentía poco reconocida y respetada, y el problema al revés, Mónica, y el problema de la otra persona era de otro orden, ¿verdad? Entonces, cómo esta observación, esta capacidad de observar la situación sin emitir juicios previos y buscando los hechos en sí mismos, nos libera también de un montón de cosas que asumimos a veces equivocadamente y que nos producen emociones negativas, ¿verdad? Entonces creo que esa es una de las claves que nos comentaba Silvina en la toma de conciencia de qué está pasando, cómo me siento, qué hago en consecuencia y qué tipo de peticiones puedo hacer, ¿verdad? Y a veces creemos o queremos que los demás lean nuestra mente. ¿Cómo no se da cuenta lo que necesita? Y bueno, realmente eso no se puede. Uno tiene que, como adulto, hacerse cargo de sus necesidades, sus emociones y hacer las peticiones de la mejor manera posible. Sí, Merce, y como esto es algo que lo tenemos internalizado y aprendido, como decía al inicio Claudia, y necesitamos hacer una práctica de desaprender, tenemos que entrenarlo. Belinda dice que el valor que generaría aprender a hablar en modo no violento en las organizaciones tendría que ver con el compromiso, con la eficiencia, con el bienestar, que son valores esenciales en una organización y que se construye a partir de una buena comunicación. Nosotros sentimos lo mismo, ¿no? Por eso este hombre plantea cómo personas en contextos violentos se comunican de manera no violenta y lo logran, y eso va contagiando, porque acuérdense que las emociones se contagian, entonces también hablar de un modo no violento se contagia y viceversa, ¿no? Entonces está estudiado que hablar en forma no violenta en una organización, por supuesto vamos haciendo pequeños insights en nuestro metro cuadrado y vamos contagiándonos, permite que establezcamos relaciones interpersonales basadas en el respeto, ¿no? El respeto y el reconocimiento como dos valores principales para que yo vea al otro como un legítimo otro. Potencia las habilidades de escucha y de comprensión, ayuda a prevenir y a resolver conflictos, facilita que seamos asertivos en el feedback y que podamos encarar conversaciones difíciles de una manera más liviana, enseña a que nos podamos identificar en nosotros y en los otros las necesidades y las podamos abordar juntos, y mejora nuestro bienestar, nuestra productividad, como decía Belinda, y por supuesto, como decía Mónica, y decíamos desde que arrancamos, nuestra capacidad de cambiar el modo en que estamos, ¿no? Arrancábamos diciendo que la comunicación nos hace humanos, el lenguaje nos hace humanos, decía Maturana, que nos dejó también hace poco tiempo del plano físico, y entonces es desde la comunicación donde no solamente aprendemos a darnos salud y a resolver problemas, sino a prevenir problemas, ¿no? Por eso la comunicación no violenta nos hace responsable de nuestras elecciones. Ya no le puedo echar la culpa al otro de lo que me pasa, sino que yo me hago cargo de lo que genero con lo que hablo, a partir de lo que pienso, de lo que siento y de lo que pido, ¿no? Por eso nos interpela a revisar nuestras justificaciones y a eliminarlas, digamos. Si volveríamos a hacer el ejercicio que nos propuso Claudia al inicio, con el Metimeter, probablemente cambiarían nuestras respuestas después de un insight conscientes y trabajaríamos en el autocuidado, como nos propone Goff
esto de que cuidar es una actitud de ocupación, de preocupación, de responsabilidad, de compromiso con nosotros y con el otro. Y nosotros creemos... Dejar también esta idea, porque nos está trayendo acá Hilda también el tema de la educación, que es importante para el tipo de comunicación, y sí, dejar esta idea que queremos transmitir, que en tanto somos seres comunicantes, nosotros podemos aprender a comunicarnos en forma violenta, pero también podemos aprender a comunicarnos en forma no violenta, y ese es el desafío y esa es la invitación. Sí, y todo lo que hoy lo estábamos pensando, digamos, del impacto que tiene en el mundo de las organizaciones, en el mundo del trabajo, en mi situación de líder de equipo, de compañero, lo que fuera, ¿no? Pero la práctica arranca por las relaciones más cercanas. Si nosotros estamos, no sé, en pareja, con hijos, etcétera, allí podemos empezar a ver la diferencia y el impacto emocional que tiene en mí y en los otros, cuando me comunico en lenguaje violento y cuando lo hago en lenguaje no violento. Y después puedo estar atenta en el mundo de las relaciones que me importan en el trabajo, y esta es la invitación que queremos hacerle esta tarde, Mercedes, Claudia y yo, ¿no? Que de lo poquito que nos podemos llevar del encuentro, por lo menos podamos distinguir cuando hablamos de una forma y otra, y el impacto emocional que tiene en mí cuando me hablan en lenguaje violento, cómo lo recibo y cómo respondo, y cuando me hablan en lenguaje no violento, cómo lo recibo y cómo lo respondo. Bueno, entonces le vamos a pedir que en el chat puedan ir escribiendo un poco las reflexiones personales que les generó el intercambio que hemos tenido, y comentarles mientras ustedes escriben sus aportes en relación a qué se llevan, que estamos diseñando y poniendo a punto un programa de entrenamiento en prácticas de comunicación no violenta en las organizaciones, porque como ya se habrán dado cuenta, esto tiene que ver con capacitarnos y entrenarnos para desaprender modos violentos de relacionamiento y aprender nuevas maneras más cuidadosas, respetuosas y no violentas de relación. Así es que en este proyecto conjunto, con Surgir, Vitalitas y Plataforma, les vamos a hacer llegar después una invitación más detallada sobre este programa, porque estamos firmemente convencidas de que necesitamos horas y horas de nuevos aprendizajes sobre cómo relacionarnos de manera no violenta, y que en muchos casos primero nos va a tocar desaprender modos aprendidos, como ya se señaló, ¿verdad? O sea, yo creo que soy una aprendiz permanente de esta filosofía de vida, como ya dijeron las colegas, y cada tanto me sorprendo cómo, a pesar de las horas de lectura y entrenamiento, sigo teniendo respuestas violentas. Cómo es tan fuerte la impronta cultural y la naturalización de los malos tratos en nuestro medio, que no somos ajenos a esa cadena, pero la podemos romper y podemos generar paz en nuestro entorno, empezando por nosotros mismos. Así es que están cordialmente invitados al programa intensivo que vamos a plantear brevemente, y bueno, Laura ya está con el micrófono y la cámara encendida para darnos los últimos mensajes y bueno, comentarnos un poco más sobre la invitación que van a recibir y posteriormente el cierre del encuentro. Y Merce, agradecerle a Alicia, que nos dice que este espacio le ayuda a afianzar las prácticas que está llevando adelante como institución. En buena hora, Alicia, que tu institución esté abierta al cambio, que sea una organización abierta al aprendizaje continuo, que no es fácil, pero anima. Sí, de eso se trata, de animarnos entre todos. Y Belinda dice que se lleva compromiso con ella misma y con los otros, aplicando los tips que hoy presentamos. Buenísimo. Bueno, buenísimo, Belinda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mercedes, Silvina. Justamente me quedo con la frase, con la última frase de Mercedes, que decía, desaprender para aprender, ¿verdad? Eso es algo bastante profundo, es un tema muy complejo, el tema de la comunicación. Entonces yo creo que, como también lo dijo Mercedes, en un momento dado, hay temas que podemos desglosar y hablar día completo de todo esto. Es muy apasionante. Entonces, les invitamos a continuar. Vamos a hacerle llegar la invitación a cada uno para
poder darles más detalles de esta actividad y bueno, para que nos puedan acompañar oportunamente. Muchas gracias también, Claudia, por toda tu experiencia, por todos tus conocimientos. Y sin más, gracias, que tengan un lindo fin de semana, un buen resto de jornada en lo que queda del día, y seguimos en contacto. Gracias, Laura, y gracias a todos. Saludos desde acá, desde Argentina. Un cariño grande. Gracias por estar. Igualmente, muy amable, gracias. Gracias a todos, entonces. Gracias, Seguimos gracias. encontrando. Gracias, Karina. Están haciendo sus comentarios en el chat todavía. Y sería muy lindo de que cuando les llegue la invitación la compartan con personas de otras organizaciones que ustedes entiendan les puede ser útil, al menos para enterarse que esto existe, ¿no? Porque esto es relativamente nuevo, estamos hablando de no más de 15, 20 años, con lo cual, bueno, es nuevo en nuestra América del Sur. En realidad ya hay prácticas en otras partes del mundo un poco más desarrolladas en todos los niveles, no solamente dentro de las organizaciones, ¿no? Con niños, en las escuelas, en comunidades, con las familias. De hecho, hay gente que se entrena para entrenar familias, empresas, escuelas. Nosotros estamos comprometidos en difundir esta práctica en distintos entornos y nos interesa muchísimo que en el mundo de la empresa y de la organización esta práctica sea una habilidad consciente que se transforme en una habilidad social permanente, todos nosotros estamos en la organización, así que sabemos que son las habilidades que hoy más pesan a la hora de ser sostenible una organización, ¿no? El currículum blando que le decimos. Así que bueno, gracias por compartir cuando les llegue la invitación. Hasta pronto. Buenas Hasta tardes a todos. luego, gracias. Hasta pronto.